Lo que desenterramos, esta es una historia real. Sé que todos dicen eso. Sé que cada narrador de historias de terror comienza con esas mismas palabras buscando que creas que te inclines hacia adelante, que sientas ese escalofrío antes de que la primera palabra de horror sea pronunciada. Pero esta vez es diferente. Esta vez puedo probarlo. Porque la persona que me contó esta historia todavía vivía cuando la escuché. Todavía habitaba en esa casa. Y cada noche antes de cerrar los ojos todavía rezaba. No rezaba pidiendo bendiciones ni paz. Rezaba suplicando que le perdonaran la vida un día más. 3 personas murieron en 3 días. Todas tocaron algo que no debían tocar. Todas murieron de maneras que la policía clasificó como accidentes porque los uniformados no saben qué más escribir en sus reportes cuando un hombre aparece colgado entre cables eléctricos que parecen haberse enrolado solos cuando otro se estrella contra un poste en una carretera vacía sin razón aparente o cuando un tercero cae de un andamio bajo y se rompe el cuello como si manos invisibles lo hubieran empujado. Accidentes dijeron, coincidencias trágicas. Pero yo conozco la verdad, y después de esta noche tú también la conocerás. Los 3 murieron con los ojos abiertos. Los 3 murieron mirando hacia el mismo lugar exacto, hacia el agujero que habían cavado en la tierra negra, hacia aquello que habían despertado sin saber lo que hacían. Esta historia me la contaron en una tienda pequeña de esas que venden cerveza y abarrotes en un barrio olvidado de México. De esas tiendas donde la gente llega no solo a comprar sino a soltar los secretos que no pueden pronunciar en ningún otro sitio. El alcohol afloja la lengua, dicen los viejos, y a veces las lenguas sueltan verdades que deberían permanecer enterradas para siempre. La persona que me contó esto me hizo jurar que no se lo diría a nadie, pero creo que necesitas escucharlo. Porque si algún día cavas en tu jardín y encuentras algo que no debería estar ahí, algo que el tiempo oculto por alguna razón, al menos sabrás qué hacer, o mejor dicho, sabrás exactamente qué no hacer. Esta es la historia de la familia Mendoza, de un terreno que compraron a un precio demasiado bueno para ser verdad, de un tesoro que encontraron junto a huesos humanos, y del precio que pagaron por su ambición, un precio que todavía sigue cobrándose. Hay cosas que se entierran para que nunca sean encontradas, y cuando las despiertas no descansan hasta recuperar lo que les fue arrebatado. Doña Lucia Mendoza tenía 54 años cuando todo comenzó. Su cabello, que alguna vez fue negro como ala de cuervo, ahora mostraba más plata que azabache recogido siempre en un mono apretado que revelaba las arrugas de su frente. Sus manos estaban callosas de años de cargar callas de mercancía, de contar monedas de cobre, de sostener una familia sobre hombros que nunca pidieron esa carga. Era el tipo de mujer mexicana que puedes encontrar en cualquier barrio de cualquier ciudad de este país. Fuerte por fuera, con una mirada que podía hacer calar a un borracho pendenciero, pero por dentro, donde nadie podía ver, estaba agotada hasta la médula de los huesos. Su esposo, don Fermín, había cumplido 60 años con un cuerpo que debió de cooperar mucho antes de tiempo. Fue albañil durante 4 décadas, de los buenos, de los que levantaban paredes rectas como regla y mezclaban cemento con la precisión de un boticario. Pero 3 años atrás, mientras cargaba un costal de arena, algo tronó en su espalda como una rama seca. Un disco herniado, explicó el doctor del Seguro Social. Ya no podía levantar ni una cubeta de agua sin que el dolor lo doblara en 2. Ahora pasaba los días sentado en el portal de la casa mirando la calle polvorienta, contando los carros que pasaban, esperando a que llegara la noche para volver a acostarse y sonar con los tiempos en que su cuerpo todavía le obedecía. El hillo de ambos marcos representaba la única esperanza que les quedaba. 27 años recién cumplidos, electricista certificado, con manos hábiles heredadas de su padre y una sonrisa que todavía no conocía el sabor amargo de la derrota. Estaba ahorrando peso por peso para casarse con Elena, su novia de 3 años, una muchacha del barrio vecino que lo esperaba con la paciencia de quien comprende que las cosas buenas requieren tiempo y sacrificio.
Cada noche Marcos volvía a casa con las manos manchadas de grasa negra y los ojos brillantes de un hombre joven que todavía cree que el futuro es algo que se construye con esfuerzo honesto. Pero el esfuerzo necesita dinero para convertirse en progreso. Y el dinero era precisamente lo que la familia Mendoza no tenía. La tiendita de doña Lucía ocupaba la planta baja de su casa, un local estrecho donde vendía refrescos, tibios, cervezas heladas, frijoles en bolsa y arroz por kilo. Durante 15 años ese negocio había mantenido a flote a la familia, pero en los últimos meses la tienda agonizaba como un animal herido. Primero llegó la pandemia que mantuvo a todos encerrados y con los bolsillos vacíos. Después vino la inflación galopante que subió los precios de todo mientras los sueldos de los clientes se encogían como ropa lavada con agua caliente. Las deudas se acumulaban como polvo en un rincón olvidado. El préstamo del refrigerador nuevo que habían comprado a plazos. Las medicinas de don Fermín que cada mes costaban más caro. La luz, el agua, el gas, el predial. Números rojos que nunca cuadraban sin importar cuántas veces doña Lucía se sentara en la mesa de la cocina a sumar y restar con su calculadora vieja. Cada noche mientras su esposo roncaba a su lado con la boca abierta, ella permanecía despierta mirando las grietas del techo, calculando, rezando a la Virgen de Guadalupe, buscando una salida que no aparecía por ningún lado. Necesitaba un milagro, y el milagro luego disfrazado de un terreno barato. La casa de los Mendoza quedaba en el borde del barrio donde las calles de asfalto se convertían en terracería y las viviendas se espaciaban como dientes flojos en una boca vieja. El vecino más cercano vivía a 3 casas de distancia, una familia que apenas saludaba cuando se cruzaban en la calle. No había tiendas de conveniencia con luces de neón ni farmacias modernas con aire acondicionado. Solo el silencio polvoriento de un lugar que el progreso había olvidado hace décadas. A veces el teléfono celular perdía la señal sin razón aparente. A veces las noches eran tan oscuras y silenciosas que parecía que alguien había desconectado el mundo entero. Justo al lado de la propiedad de los Mendoza había un terreno grande y abandonado cubierto de hierba silvestre que crecía hasta la cintura y un pozo de piedra que había dejado de dar agua desde antes de que doña Lucía naciera. Un terreno que pertenecía a don Rosendo y doña Paz, una pareja de ancianos que había vivido allí desde antes de que el barrio tuviera nombre oficial. Doña Lucía los recordaba vagamente de su infancia como figuras borrosas en fotografías viejas. Eran de los primeros pobladores, los pioneros que habían elegido estos terrenos cuando todo era campo baldío, los que participaron en el trazo de las primeras calles de tierra. Gente calada reservada hasta el punto de parecer hostil que rara vez salía de su casa y jamás invitaba a nadie a pasar de la puerta. No tuvieron hijos. Doña Lucía recordaba haberle preguntado a su madre hace más de 40 años por qué esa pareja nunca había tenido familia. Su madre, una mujer supersticiosa que creía en el mal de ojo y en los trabajos de brujería, solo había movido la cabeza lentamente y murmurado algo que sonaba a advertencia. Hay cosas que uno no pregunta ya. Hay puertas que es mejor dejaqueradas. Don Rosendo murió primero en silencio durante una noche helada de diciembre. Lo encontraron en su cama 3 días después cuando el olor alertó a los vecinos. Tenía los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho como si se hubiera preparado cuidadosamente para el momento de partir. Doña Paz lo siguió 6 meses después, incapaz de soportar el peso de la soledad. Cuando la encontraron estaba acostada en su cama matrimonial abrazando la almohada de su esposo muerto con los ojos abiertos mirando fijamente el techo manchado de humedad. Nadie asistió a sus funerales excepto algunos vecinos viejos que todavía recordaban sus nombres y el padre de la parroquia que cobró 200 pesos por las oraciones. El terreno quedó abandonado durante meses, heredado a una sobrina lejana, la amada Leticia, que vivía en un departamento pequeño en la Ciudad de México. Una mujer de 40 años que trabajaba en una oficina de gobierno y que nunca ni una sola vez en toda su existencia había visitado a sus tíos cuando estaban vivos.
Cuando doña Lucía marcó el número que consiguió con dificultad para preguntar si el terreno estaba en venta, Leticia aceptó de inmediato sin hacer una sola pregunta. Ni siquiera intentó negociar. Soltó un precio tan absurdamente bajo que doña Lucía tuvo que pedir que lo repitiera 2 veces para asegurarse de haber escuchado correctamente. No lo necesito, dijo Leticia por teléfono con una voz acelerada que parecía tener prisa por terminar la conversación. Léveselo, pagúeme en efectivo, y por favor no vuelva a contactarme para nada. Había algo extraño escondido en esa voz apurada, algo que sonaba más al escape desesperado que a simple venta de bienes raíces, como si Leticia no estuviera vendiendo un pedazo de tierra sino librándose de algo que la atormentaba desde lejos. Pero dona Lucía no hizo preguntas incómodas. Solo vio la oportunidad brillando frente a sus ojos cansados, un terreno amplio barato como regalo ubicado exactamente junto a su casa. Podría expandir la tienda hacia ese lado, construir un cuarto extra para Marcos cuando se casara con Elena. Tal vez hasta levantar un pequeño local adicional para rentar. El trato se cerró en menos de una semana. Dinero en efectivo contado billete por billete, papeles firmados ante notario, llaves oxidadas entregadas en mano. Esa primera noche como dueña del terreno mientras doña Lucía miraba por la ventana de su cocina hacia la propiedad recién adquirida, no prestó atención al pájaro negro posado en la rama más alta del árbol seco que crecía junto al pozo abandonado. Un cuervo grande de plumas brillantes como petróleo derramado que a las llamas había visto en ese barrio donde solo había gorriones y palomas. No lo notó esa noche, ni la siguiente, ni la que vino después, pero el cuervo permanecía allí cada mañana cuando él abría la cortina, inmóvil sobre la rama, observando la casa con ojos que parecían demasiado inteligentes, demasiado atentos para pertenecer a un simple pájaro. Esperando. El lunes a las 6 de la mañana, exactamente un mes después de firmar los papeles de compra, la familia Mendoza comenzó el trabajo de excavación. Dona Lucía había contratado a 2 albañiles conocidos para el trabajo pesado. Goyo y Tono, hombres curtidos por el sol que habían trabajado junto a don Fermín 20 años atrás cuando él todavía podía cargar costales sin que su espalda protestara. Eran trabajadores sencillos y honestos del tipo que llega temprano sin que nadie lo vigile, que no hace preguntas innecesarias y que cobra lo justo al terminar la jornada. El plan parecía simple sobre el papel: cavar los cimientos para una pequeña extensión de la casa, nada demasiado complicado ni ambicioso. Un cuarto adicional de 4 por 4 metros donde Marcos pudiera comenzar su vida de casado sin tener que alejarse de sus padres enfermos. Marcos también se unió al trabajo con entusiasmo juvenil. La idea de construir un espacio propio, un nido donde pudiera llevar a Elena después de la boda, lo llenaba de una energía que hacía años no sentía. Cavaba con fuerza, hundiendo la pala en la tierra con cada músculo de su cuerpo joven, como si cada palada lo acercara 1 centímetro más a la vida que sonaba. Pero desde el primer golpe de metal contra suelo algo se sintió diferente. Algo que ninguno de los 3 hombres supo nombrar, pero que todos percibieron como una corriente fría vallando por sus espaldas. La tierra de ese lugar no era normal. Era más oscura que cualquier tierra que hubieran visto antes. Negra como carbón molido, como ceniza de volcán, como sangre coagulada que ha tenido décadas para secarse y pudrirse. Y estaba húmeda. Pegajosamente húmeda, a pesar de que el cielo levaba 3 semanas sin soltar una sola gota de lluvia. Debe haber una corriente subterránea por aquí, comentó Goyo mientras se limpiaba las botas embarradas con un trapo sucio. Algún ojo de agua que no se ve desde arriba. Seguro es eso, respondió Tono sin mucha convicción, concentrado en su pala. Cuando cavemos más hondo va a cambiar. Nadie mencionó lo otro. Lo que todos estaban oliendo pero ninguno quería nombrar en voz alta. El olor subía desde la tierra abierta como vapor de una ola destapada. No era exactamente el hedor de algo podrido, pero tampoco era el aroma limpio de tierra mojada después de la lluvia. Era un olor pesado, dulzón de una manera que revolvía el estómago.
como frutas descompuestas en un frutero olvidado, como flores marchitas pudriéndose en el agua verdosa de un jarrón que nadie cambió, como el interior de un lugar cerrado donde algo murió hace mucho tiempo. Probablemente hay algún animal enterrado aquí, dijo Marcos mientras se secaba el sudor de la frente con el dorso de la mano. Los gatos callejeros siempre buscan lugares escondidos para morirse. Debe ser un gato. Sí, debe ser eso, repitió Tono. Un gato muerto. Cavamos más profundo y desaparece. Pero doña Lucía, que observaba el trabajo desde el portal de su casa con los brazos cruzados sobre el pecho, no estaba tan convencida. Ella también percibía ese olor, y algo muy adentro de su memoria lo reconocía. Era un olor que había sentido antes hace más de 30 años cuando su madre falleció y ella tuvo que ayudar a preparar el cuerpo para el velorio en la sala de la casa familiar. El olor de la carne humana cuando deja de ser persona y comienza a convertirse en otra cosa. Sacudió la cabeza con fuerza, espantando el pensamiento como quien espanta una mosca. Es un gato, se repitió mentalmente. Solo un gato muerto enterrado. Nada más que eso. A las 9 de la mañana Marcos se detuvo a descansar un momento apoyándose en el mango de su pala. Alzó la vista hacia la casa buscando un vaso de agua y entonces notó que el foco del portal parpadeaba 3 veces seguidas. Apagado, encendido, apagado, encendido, apagado, encendido otra vez. Oye, ma, el foco del portal está fallando, gritó hacia la casa. Doña Lucía levantó la mirada hacia el techo del portal. El foco brillaba con luz estable y amarillenta sin el menor parpadeo. Yo lo veo bien, no tiene nada. Marcos volvió a mirar. Su madre tenía razón. El foco estaba encendido de manera perfectamente normal, como si nunca hubiera parpadeado. Ha de ser el sol que me está pegando muy fuerte, murmuró para sí mismo. Estoy viendo cosas que no existen. Se agachó para continuar cavando, y en ese preciso momento, cuando su espalda quedó expuesta hacia el terreno baldío, sintió algo que lo hizo quedarse completamente inmóvil. Un escalofrío que le subió desde la base de la columna hasta la nuca. La sensación inequívoca primitiva animal de que alguien estaba parado justo detrás de él, observándolo, respirando en su cogote, tan cerca que casi podía sentir el calor de otro cuerpo, o el frío de algo que ya no tenía calor que dar. Giró la cabeza de golpe con el corazón súbitamente acelerado. No había absolutamente nadie. Solo Goyo y Tono trabajando en la esquina opuesta del terreno a varios metros de distancia. Solo su madre en el portal entrando a la casa para buscar una jarra de agua fresca. Solo el terreno vacío con su hierba aplastada, el pozo seco de piedras verdosas y el agujero rectangular que crecía palada tras palada. Estoy paranoico por no dormir bien, pensó, forzando una sonrisa que nadie vio. Demasiado sol y poco desayuno. Volvió al trabajo tratando de ignorar la sensación que se negaba a abandonarlo, tratando de ignorar el hecho de que por el rabillo del hoyo en el fondo oscuro del agujero que estaban cavando había visto algo moverse, algo que parecía una mano asomándose entre la tierra negra. A las 11:47 de la mañana, según el reloj de plástico que Marcos llevaba en la muñeca izquierda, el filo de su pala golpeó algo duro. Encontré piedra, anunció en voz alta, inclinándose para examinar el obstáculo. Pero cuando apartó la tierra húmeda con sus propias manos, descubrió que no era piedra lo que había golpeado. Era algo largo, curvado, de un color amarillo sucio que la tierra negra no lograba ocultar del todo. Al principio pensó que era una raíz gruesa de algún árbol viejo. Intentó arrancarla para tirarla a un lado y seguir trabajando. Pero cuando sus dedos se quedaron alrededor del objeto y lo levantaron hacia la luz del mediodía, sintió el peso. Sintió la textura lisa y porosa. Sintió la forma inconfundible que sus manos reconocieron antes que su cerebro. Era un hueso largo y grueso como el fémur de una pierna adulta. Un hueso que solo podía ser humano. Marcos soltó el objeto como si quemara y retrocedió tan rápido que tropezó con sus propios pies y cayó sentado sobre la tierra removida. Su rostro perdió todo el color en menos de un segundo, quedando blanco como la cal que usaban para pintar las bardas. «Dios santísimo», exclamó Goyo cuando vio lo que había salido del agujero.
Los tres hombres se quedaron paralizados como estatuas de sal mirando el fondo de la excavación con ojos que no querían creer lo que estaban viendo. Desde la tierra negra y húmeda más fragmentos comenzaban a asomar conforme el sol del mediodía los iluminaba. Huesos amarillentos y quebradizos desperdigados mezclados con el lodo oscuro como dedos que intentaban abrirse paso hacia la superficie. Un pedazo curvo que parecía costilla, algo redondo y agrietado que podría haber sido parte de un cráneo. Vértebras sueltas dispersas sin orden como semillas de una fruta podrida. Y eso no era todo. Entre los restos óseos algo brillaba. Monedas. Monedas de oro antiguas cubiertas de mugre pero todavía relucientes bajo los rayos del sol. Un anillo aplastado por el peso de la tierra. Un arete de plata ennegrecido por décadas de oxidación. Una cucarita pequeña de metal fino envuelta en los restos de una bolsa de tela que se deshacía al menor contacto. Doña Lucia caminó hacia el agullero con pasos lentos y deliberados. Su rostro no mostraba horror ni sorpresa, solo una expresión fría y calculadora que ninguno de los hombres le había visto jamás. Se quedó mirando el contenido del joyo durante un minuto completo sin pronunciar palabra. Sus ojos iban de los huesos al oro, del oro a los huesos, evaluando, sopesando, tomando una decisión que cambiaría todo para siempre. Finalmente habló y su voz sonó extrañamente tranquila. Recojan todos los huesos y los pedazos de tela y pónganlos en bolsas de basura. Después los sacamos a la calle para que se los leve el camión. El oro y las cosas que parezcan valiosas me las traen adentro de la casa. Nadie se atrevió a discutir con ella. Nadie preguntó si deberían llamar a la policía, si deberían reportar el hallazgo, si deberían averiguar a quién pertenecían esos restos. El tono de doña Lucia no admitía cuestionamientos. Pero cuando los tres hombres comenzaron a recoger los huesos con manos temblorosas para meterlos en bolsas negras de plástico, el viento cambió de dirección sin previo aviso. Un viento frío cortante completamente fuera de lugar en esa mañana calurosa de primavera. Un viento que parecía venir del pozo seco, ese pozo de piedra que elevaba décadas sin producir una sola gota de agua. Un viento que arrastraba consigo un olor más intenso que antes, más penetrante, más difícil de ignorar. Y en ese viento helado Marcos habría jurado ante cualquier santo que escuchó algo. Una voz, pequeña y aguda, como la voz de un niño. Devuélvanlo. Miró a su alrededor con el corazón golpeándole las costillas. No había ningún niño. No había nadie más que los cuatro en ese terreno maldito. Me pregunto con la voz convertida en un hilo, ¿escuchaste algo ahorita? Escuchar que respondió dona Lucia sin apartar la vista de las monedas de oro que Goyo estaba limpiando con un trapo. Deja de perder el tiempo y sigue trabajando. Quiero terminar antes de que oscurezca. Marcos tragó saliva con dificultad y continuó llenando la bolsa negra con los restos de lo que alguna vez fue un ser humano. Trató de convencerse de que el sonido había sido solo el viento silbando entre las ramas del árbol seco. Solo el viento, nada más. Esa noche, la primera noche después de tocar lo que jamás debió ser tocado, Marcos no pudo conciliar el sueño. Su habitación quedaba en la parte trasera de la casa con una ventana que daba directamente al terreno recién excavado. Desde su cama podía ver el agullero rectangular que habían cavado durante el día, una herida oscura en la piel de la tierra que parecía absorber la luz de la luna en lugar de reflejarla. Las tres bolsas negras de basura habían sido colocadas junto al portón de la calle esperando el camión recolector que pasaría a las 6 de la mañana del día siguiente. Su madre había guardado las monedas de oro y los objetos de valor en una caja de zapatos que escondió en el fondo de su armario debajo de cobillas viejas que nadie usaba. Nadie había hablado durante la cena. Don Fermín ni siquiera preguntó cómo había ido el trabajo. El silencio pesaba sobre la mesa como una losa de concreto, interrumpido únicamente por el sonido de las cucharas raspando los platos de frijoles refritos. Ahora, acostado en su cama con los ojos clavados en el techo manchado de humedad, Marcos intentaba dormir. Había contado hasta 500. Había rezado 3 Padre Nuestros y 2 Ave Marías. Había dado vueltas sobre el colchón hasta que las sábanas quedaron enroladas como cuerdas alrededor de sus piernas.
pero cada vez que sus párpados comenzaban a cerrarse los volvía a abrir de golpe. Por culpa del llanto, al principio pensó que era el malido de algún gato callejero. Los felinos abandonados abundaban en el barrio y sus peleas nocturnas a veces producían sonidos que parecían lamentos humanos. Eso debía ser un gato en kelo buscando pareja entre los matorrales. Pero este sonido era diferente. Tenía palabras, fragmentos entrecortados que casi podía distinguir si aguzaba el oído lo suficiente. De, vuel, van, lo, nues, tro. Marcos se incorporó de golpe el corazón martillándole el pecho con tanta fuerza que podía sentir el pulso en las sienes. Se quedó sentado en la cama inmóvil conteniendo la respiración para escuchar mejor. El llanto venía del patio trasero, del terreno, del agullero. Lentamente, como un hombre caminando hacia su propia ejecución, se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. Las tablas del piso crujeron bajo sus pies descalzos, delatando cada paso en el silencio absoluto de la madrugada. Luego a la ventana. La cortina delgada apenas filtraba la luz plateada de la luna lena. Extendió la mano, apartó la tela, y los vio. 3 siluetas de pie junto al borde del agullero. Una figura alta con hombros anchos que debía ser un hombre adulto. Una figura más baja a su lado con lo que parecía ser una falda larga que llegaba hasta los tobillos, probablemente una mujer. Y entre ambas sosteniendo lo que podrían ser sus manos una figura pequeña, del tamaño de un niño de 10 años. Estaban completamente inmóviles como estatuas taladas en piedra negra. Pero sus caras, aunque Marcos no podía distinguir los rasgos desde esa distancia, estaban orientadas hacia su ventana. Lo estaban mirando directamente a él. Marcos quiso gritar, pero su garganta se cerró como si una mano invisible la estuviera apretando. Quiso correr hacia la puerta, pero sus piernas se negaron a obedecerle, convertidas en columnas de cemento que lo mantenían clavado frente a la ventana. Solo podía mirar. Solo podía observar mientras el terror le helaba la sangre en las venas. Y entonces la figura pequeña levantó un brazo delgado de proporciones infantiles que se extendió lentamente hacia arriba hasta quedar apuntando directamente hacia donde Marcos estaba parado, señalándolo. En ese instante la luna salió de detrás de una nube y su luz cayó de lleno sobre el rostro del niño. No era un rostro humano, era una máscara de pesadilla, piel grisácea pegada al cráneo como pergamino mojado. 2 cuencas vacías donde deberían estar los ojos, 2 agujeros negros que parecían pozos sin fondo, y una boca abierta, demasiado abierta, estirada hasta límites imposibles en una mueca que podía ser una sonrisa o un grito silencioso de agonía eterna. Marcos encontró su voz y la usó. Su alarido desgarró el silencio de la noche como un cuchillo rasgando seda tan agudo y prolongado que los perros de todo el barrio comenzaron a ladrar en respuesta. Luces se encendieron en las casas vecinas. Pasos apresurados resonaron en el pasillo de su propia casa. Cuando Dona Lucia irrumpió en la habitación de su hijo encendiendo la luz del techo con un manotazo desesperado, encontró a Marcos acurrucado en el rincón más alejado de la ventana, con las rodillas contra el pecho y los brazos cubriéndole la cabeza, temblando tan violentamente que los dientes le castañeaban. ¿Qué pasó? Que viste? Exigió saber su madre mirando frenéticamente alrededor del cuarto en busca de algún intruso. Marcos solo pudo señalar hacia la ventana con un dedo tembloroso, incapaz de formar palabras coherentes. Dona Lucia se acercó al cristal y miró hacia afuera. El terreno estaba vacío, solo el agullero oscuro, la hierba aplastada por las pisadas del día, el pozo de piedra cubierto de musgo, la silueta retorcida del árbol seco contra el cielo nocturno. Ninguna figura, ningún niño, ninguna sombra que no perteneciera a ese lugar. «Tuviste una pesadilla», dijo doña Lucia, aunque su voz carecía de convicción. «Fue solo un mal sueño. El trabajo de hoy te dejó muy agotado». «No fue un sueño», susurró Marcos. «Los vi 3 personas, paradas junto al hoyo, mirándome. El niño me señaló con el dedo». Dona Lucia no respondió.
En lugar de eso caminó hacia la ventana y cerró las cortinas con un movimiento brusco tirando de la tela hasta que no quedó ni un resquicio por donde pudiera filtrarse la luz de la luna. Era la primera vez en 27 años que esas cortinas se quedaban por completo. Duérmete, ordenó a su hijo mientras salía del cuarto. Mañana hay mucho trabajo que hacer. Pero ella no fue directamente a su cama. Se quedó parada en el pasillo durante varios minutos mirando hacia la puerta trasera de la casa sin atreverse a abrirla y asomarse al patio. Porque en el fondo de su corazón, en ese lugar donde guardamos las verdades que no queremos admitir, doña Lucía sabía que su hijo no había tenido una pesadilla. Y tenía demasiado miedo de confirmar lo que sospechaba. El martes transcurrió en una calma tensa que nadie se atrevió a romper. Las bolsas negras con los huesos habían sido recogidas por el camión de basura a las 6 de la mañana tal como estaba programado. Doña Lucía había madrugado especialmente para asegurarse de verlas partir, observando desde la ventana de la cocina cómo el trabajador uniformado las arrojaba sin ceremonia a las fauces metálicas del vehículo. Se fueron, murmuró para sí misma con algo parecido al alivio. Ya no están. El trabajo de excavación continuó ese día, aunque con notable menos entusiasmo que antes. Goyo y Tono cavaban en silencio, evitando mirar demasiado profundo, saltando hacia atrás cada vez que sus palas golpeaban algo más duro que la tierra suelta. Marcos trabajaba como un autómata con los ojos hundidos por la falta de sueño y movimientos mecánicos que carecían de la energía juvenil del día anterior. Nadie encontró más huesos. Nadie encontró más oro. El agujero se hizo más grande y más profundo sin revelar ningún otro secreto. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de las casas del poniente, los tres hombres guardaron sus herramientas y se despidieron hasta el día siguiente. Goyo y Tono se fueron caminando juntos, hablando en voz baja sobre cosas que Marcos no alcanzó a escuchar. Esa noche, la segunda noche, Marcos volvió a escuchar el llanto, pero esta vez no se acercó a la ventana. Se quedó en su cama con las cobillas hasta la barbilla y los ojos apretados, repitiendo en su mente las oraciones que su abuela le había enseñado cuando era niño. Rezó hasta que el llanto se detuvo. Rezó hasta que el amanecer comenzó a clarear el cielo. No volvió a levantarse para mirar. No quería ver si las figuras seguían allí. El miércoles trajo consigo el primer evento que no podía explicarse con lógica. Doña Lucía bajó a la cocina a las 5 de la mañana como hacía todos los días desde que tenía memoria, para preparar el café y calentar las tortillas del desayuno. Encendió la luz del techo con el interruptor junto a la puerta y caminó hacia la estufa sin prestar atención a su alrededor. Fue hasta que giró para buscar los querilos en el cajón que lo notó. Las 3 bolsas negras estaban de regreso, colocadas ordenadamente en el rincón de la cocina junto a la puerta que daba al patio trasero, exactamente en el mismo lugar donde las había puesto antes de sacarlas al portón para la basura. El corazón de doña Lucía se detuvo por un segundo completo antes de reanudar su latido con fuerza redoblada. Fermín gritó hacia el pasillo, despertando a su esposo y a su hijo con la urgencia de su voz. «Fermín, ven acá ahora mismo». Don Fermín apareció collando, frotándose los hoyos leganosos con el dorso de la mano. Marcos legó detrás de él con el cabello revuelto y expresión de quien no ha dormido en días. «¿Qué pasa que tienes?», preguntó don Fermín. Doña Lucía señaló las bolsas sin decir una palabra. Los 3 se quedaron mirando el plástico negro como si fueran serpientes venenosas enroscadas en el piso de su cocina. «Yo las vi irse en el camión», dijo doña Lucía finalmente, su voz apenas un susurro ronco. «Yo misma las vi. El trabajador las recogió el martes temprano. Se las llevaron». «Entonces, ¿cómo están aquí?», preguntó Marcos, aunque ya conocía la respuesta. Aunque la respuesta era algo que ninguno de ellos quería pronunciar en voz alta, nadie respondió su pregunta. Don Fermín se acercó a las bolsas con pasos cautelosos, como si temiera que fueran a moverse por cuenta propia. Se inclinó ignorando la protesta de su espalda danada y abrió una de ellas lo suficiente para mirar el contenido. El olor que emergió fue como un golpe físico. Dulce, putrido, inconfundible. Los huesos seguían allí. Los pedazos de tela podrida,
los fragmentos de lo que alguna vez fueron seres humanos vivos. Don Fermín cerró la bolsa de inmediato y retrocedió varios pasos. Sáquenlas de aquí, ordenó dona Lucía. Levenlas lejos, al terreno baldío de la otra calle, al basurero municipal, a donde sea, pero sáquenlas de mi casa. Marcos y su padre obedecieron sin discutir. Cargaron las bolsas hasta la camioneta destartalada de un vecino que les debía un favor y condujeron durante 20 minutos hasta el basurero más cercano, donde arrollaron el cargamento entre montañas de desperdicios que apestaban bajo el sol de la mañana. Cuando regresaron a casa, el rincón de la cocina estaba vacío. Por unas horas todos respiraron aliviados. Pero esa noche, cuando doña Lucía se levantó al baño a las 3 de la madrugada, encontró las bolsas de nuevo en su lugar, como si nunca se hubieran ido. El jueves los objetos de la casa comenzaron a moverse solos. Empezó con cosas pequeñas que podían atribuirse al descuido o la mala memoria. Las llaves de don Fermín aparecieron en el refrigerador, aunque él juraba haberlas dejado en la mesa de noche. Los anteojos de dona Lucía se materializaron dentro de una olla vacía en la alacena. El teléfono celular de Marcos, que siempre cargaba junto a su cama, amaneció en el patio trasero boca abajo sobre la tierra del agujero que seguían cavando. Cosas pequeñas, pero las cosas pequeñas fueron creciendo. Esa tarde, mientras dona Lucía preparaba la comida, todos los cajones de la cocina se abrieron al mismo tiempo, sin manos que los tocaran, sin corriente de aire que los empujara. Simplemente se deslizaron hacia afuera en perfecta sincronía, revelando su contenido de cucharas y cuchillos y trapos viejos, y se quedaron así durante 3 segundos eternos antes de quedarse de golpe con un estruendo que hizo saltar a la mujer hacia atrás. Esa noche, mientras la familia cenaba en silencio forzado, el retrato de la Virgen de Guadalupe que colgaba en la pared de la sala cayó al suelo sin razón aparente. El clavo seguía firmemente incrustado en el muro. El cordón que sostenía el cuadro no estaba roto. Simplemente había caído como si manos invisibles lo hubieran descolgado y arrojado con desprecio. Esa madrugada Marcos despertó con la certeza de que alguien estaba parado junto a su cama. No abrió los ojos, no se movió. Apenas respiraba, conteniendo el aire en sus pulmones hasta que estos ardían por la falta de oxígeno. Pero podía sentirlo. Podía sentir el peso de una mirada clavándose en su rostro. Podía percibir una presencia tan cercana que casi podía tocarla. Y podía oler aquel hedor que ya conocía demasiado bien: tierra húmeda, carne descompuesta, el perfume inconfundible de la tumba. Se quedó inmóvil durante lo que parecieron horas, rogando a todos los santos del cielo que aquello fuera lo que fuera se marchara sin hacerle daño. Eventualmente la sensación de ser observado se desvaneció. Pero cuando Marcos finalmente encontró el coraje de abrir los ojos y encender la lámpara de su buró, descubrió algo que lo hizo gritar por segunda vez esa semana. Sobre su almohada, a centímetros de donde había estado su cabeza, había una pequeña huella de mano marcada con tierra negra. Una mano del tamaño de la de un niño. El viernes amaneció gris y amenazante, con nubes oscuras acumulándose desde el oeste como un ejército preparándose para la batalla. Marcos bajó a desayunar con los nervios destrozados y una decisión tomada durante las horas de insomnio. No iba a seguir trabajando en ese terreno. No iba a volver a poner un pie en ese agujero maldito. Le diría a su madre que contratara a otros albañiles, que vendiera el terreno, que hiciera lo que quisiera, pero él no pensaba seguir participando en aquella locura. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, notó el estado de su teléfono celular. La pantalla estaba completamente negra. Muerto. Extraño, porque recordaba claramente haberlo conectado al cargador antes de intentar dormir. El cable seguía enchufado en la pared. La luz roja del adaptador brillaba, indicando que había corriente, pero el aparato se negaba a encender. Probó con otro enchufe. Nada. Probó con el cargador de su madre. El teléfono siguió tan inerte como un ladrillo. «Préstame tu celular, ma. Necesito hablarle a Elena». Doña Lucía le extendió su teléfono, un modelo viejo de botones que apenas servía para hacer llamadas. Marcos lo encendió y buscó la señal. No había ninguna. 0 barras.
como si estuvieran en medio del desierto en lugar de a 15 minutos del centro de la ciudad. La televisión tampoco sirve anuncio, don Fermín, desde la sala donde intentaba sintonizar las noticias de la mañana. Solo agarra estática. Parece que se descompuso la antena. Marcos caminó hacia la ventana de la cocina y miró hacia afuera. El cielo estaba cada vez más oscuro a pesar de que el pronóstico del tiempo había prometido una semana de sol sin interrupciones. Las nubes negras giraban lentamente sobre el barrio como si un huracán invisible estuviera formándose directamente sobre sus cabezas. Y en el terreno de yunto posado en la rama más alta del árbol seco el cuervo negro seguía observando la casa. Pero ahora no estaba solo. Ahora había 3 cuervos. A las 11 de la mañana, a pesar de todas las señales de advertencia que el universo le había enviado, Marcos subió al techo de la casa para revisar el cableado eléctrico. No fue decisión suya. Su madre lo había presionado argumentando que necesitaban arreglar lo que estuviera causando las falas de luz antes de que se echara a perder toda la comida del refrigerador. Y Marcos, demasiado agotado para discutir, demasiado acostumbrado a obedecer, había agarrado su caja de herramientas y trepado por la escalera de aluminio sin protestar. El techo de la casa era plano como la mayoría de los techos en esa parte de México, con tinacos de agua, antenas oxidadas y una maraña de cables que conectaban la vivienda con el poste de luz de la calle. Marcos había subido allí docenas de veces a lo largo de su vida para reparar goteras, ajustar la antena de televisión o revisar el tinaco cuando el agua dejaba de fluir. Pero esta vez, desde el primer momento en que sus pies tocaron la superficie de concreto, supo que algo andaba terriblemente mal. El aire estaba diferente a la arriba, más denso, más difícil de respirar. Como si hubiera entrado a un cuarto cerrado donde alguien hubiera muerto hace años y nadie se hubiera molestado en abrir las ventanas. Y hacía frío, un frío penetrante que le calaba hasta los huesos, a pesar de que abajo el termómetro marcaba 32 grados a la sombra. Termina rápido y váyase, dijo a sí mismo mientras caminaba hacia los cables. No pienses en nada más. Solo haz el trabajo y baja. Se arrodilló junto a la maraña de cables eléctricos y comenzó a inspeccionarlos uno por uno buscando alguno pelado o mal conectado que pudiera estar causando los problemas. Los cables estaban en perfecto estado. Estaba a punto de levantarse y regresar a la escalera cuando lo escuchó. Una risa, aguda, infantil, juguetona, viniendo de algún lugar detrás de él. Marcos se quedó congelado, la mano todavía extendida hacia los cables, el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. No te voltees, pensó. No mires. Si no miras, no es real. Pero sus ojos lo traicionaron. Giró la cabeza lentamente milímetro a milímetro hacia el origen del sonido. El techo estaba vacío, solo concreto, tinacos, antenas oxidadas y el cielo negro arremolinándose sobre su cabeza. No hay nadie, exhaló con algo parecido al alivio. No hay absolutamente nada. Uno de los cables se movió. No por el viento, porque no había viento. El aire estaba completamente quieto, tan inmóvil como el interior de una tumba. El cable simplemente se movió, se retorció sobre sí mismo como una serpiente despertando de un largo sueño, desenrolándose del poste de madera al que estaba amarrado. Y entonces todos los cables comenzaron a moverse al mismo tiempo. Marcos intentó correr hacia la escalera, pero sus pies no respondían. Estaban pegados al concreto como si alguien los hubiera clavado con clavos invisibles. Un cable se enroló alrededor de su tobillo derecho. Sintió la descarga eléctrica de inmediato, un hormigueo doloroso que le subió por la pierna hasta la cadera. «Suéltenme», gritó a la nada, tirando de su pierna atrapada. «Por favor, suéltenme». Otro cable se enroscó en su muñeca izquierda. Otro más rodeó su cintura. Un cuarto comenzó a trepar por su pecho hacia su cuello, lento, deliberado, como un depredador saboreando el terror de su presa. Y entonces lo vio. Parado en la esquina del techo donde un segundo antes no había absolutamente nada, estaba el niño. El mismo niño de la ventana. El mismo rostro de pesadilla. Piel gris como ceniza mojada.
cuencas vacías en lugar de ojos, boca abierta en una sonrisa imposible que mostraba demasiados dientes. Vestía ropa vieja rasgada cubierta de tierra húmeda, ropa que podría haber estado de moda hace 70 años antes de pudrirse bajo tierra. Tocaste lo que era nuestro. La voz no salía de la boca del niño. Resonaba directamente dentro de la cabeza de Marcos como si alguien estuviera gritando desde el interior de su cráneo. Nos tiraste como si fuéramos basura, como si no importáramos, como si nunca hubiéramos existido. El cable alrededor del cuello de Marcos se tensó. No lo suficiente para ahorcarlo, pero sí lo suficiente para que supiera que podía hacerlo en cualquier momento. Por favor, logró decir con la voz estrangulada. No sabíamos que estaban ahí. El niño ladeó la cabeza con un movimiento antinatural como un pájaro observando un gusano antes de devorarlo. 3 de ustedes nos tocaron. 3 van a pagar. Sus labios agrietados se estiraron en algo que podría haber sido una sonrisa. Tú eres el primero. Y desapareció, y los cables se tensaron con una fuerza que no pertenecía a este mundo. Dona Lucia estaba acomodando latas de frijoles en un estante de la tienda cuando escuchó el grito. No era un grito de susto o sorpresa. Era el sonido de un ser humano experimentando un dolor más ala de todo lo imaginable, un alarido que comenzó agudo y se cortó de golpe como si alguien hubiera apagado un radio en medio de una transmisión. Corrió hacia el patio, sus chancletas golpeando el piso de cemento con cada paso frenético. Otros vecinos ya estaban saliendo de sus casas atraídos por el escándalo. Alguien tal vez de la misma gritó el nombre de su hijo. Cuando levantó la vista hacia el techo de su propia casa, el mundo dejó de girar. Marcos estaba suspendido entre los cables eléctricos como una marioneta cuyos hilos se hubieran enredado. Su cuerpo colgaba en un ángulo imposible con los brazos extendidos hacia los lados y las piernas torcidas en direcciones que las piernas humanas no deberían poder doblarse. Los cables se habían enrolado alrededor de su cuello, su pecho, sus extremidades apretándolo con tanta fuerza que la piel visible estaba amoratada. Sus hoyos estaban abiertos, muy abiertos. Y miraban hacia abajo, hacia el terreno de junto, hacia el agujero que seguía abierto en la tierra negra, hacia el lugar donde habían encontrado los huesos. Doña Lucia gritó hasta que la garganta le sangró. Don Fermín salió cojeando tan rápido como su cuerpo destruido se lo permitió. Los vecinos llamaron a emergencias desde teléfonos que misteriosamente volvieron a tener señal. Pero cuando los bomberos llegaron y vallaron el cuerpo de Marcos, cuando los paramédicos lo examinaron y movieron la cabeza con expresión derrotada, cuando el médico legista firmó el acta de defunción con la palabra accidente escrita en letras mayúsculas, Dona Lucia supo que nada de esto había sido un accidente, porque mientras preparaban el cuerpo de su hijo para llevárselo a la morgue, la vio algo que nadie más pareció notar. En el cuello de Marcos, junto a las marcas rojas dejadas por los cables, había otro tipo de marca, un moretón con la forma inequívoca de una mano pequeña. Una mano del tamaño de la de un niño de 10 años. Esa noche, mientras la familia Mendoza lloraba a su único hijo, las 3 bolsas negras aparecieron de nuevo en la cocina, y esta vez Dona Lucia no las tocó. El sábado se celebró el funeral de Marcos en la iglesia pequeña del barrio. No hubo mucha gente, algunos vecinos que recordaban al muchacho de cuando era niño, algunos conocidos del trabajo que vinieron más por obligación que por cariño. Elena, la novia de Marcos, vestida completamente de negro, llorando sin consuelo en la primera fila mientras sostenía una fotografía enmarcada del hombre que debería haberse convertido en su esposo. Goyo y Tono estaban en la última banca con los sombreros en las manos y las cabezas agachadas. No se habían atrevido a acercarse a la familia durante todo el servicio. Después del entierro, mientras los asistentes se dispersaban hacia sus casas y sus vidas que continuaban sin importar quién muriera, Goyo se acercó a Tono con expresión de quien lleva días sin dormir. «Me voy a mi casa», murmuró en voz tan baja que apenas se escuchaba. «No me siento nada bien». «Yo tampoco, he pegado el ojo desde el lunes», confesó Tono frotándose los ojos enrojecidos.
Desde que cavamos ese maldito agujero siento que alguien me está vigilando todo el tiempo. Anoche desperté a las 3 de la mañana y te juro que vi a alguien parado en la esquina de mi cuarto. Goyo asintió lentamente, su rostro cada vez más pálido. A mí me están pasando cosas más raras todavía. El radio de mi camioneta, el que lleva un mes descompuesto, se prende solo. Sale de la nada. Y lo que transmite no es música ni comerciales. Son voces. ¿Qué tipo de voces? Goyo trago saliva antes de responder. Voces que piden cosas, que exigen cosas, que oran y suplican. Tono sintió un escalofrío recorrerle la espalda a pesar del calor de la tarde. ¿Qué es lo que piden? Que devolvamos algo. No sé qué exactamente, pero suenan furiosos, como si llevaran mucho tiempo esperando. Los dos hombres se miraron compartiendo un terror que ninguno quería expresar con palabras. Tono iba a decir algo más cuando las campanas de la iglesia comenzaron a sonar a sus espaldas. Una vez, 2 veces, 3 veces, ambos voltearon hacia el campanario. No había nadie allí arriba. Las campanas se movían solas. Goyo se despidió con un gesto nervioso y prácticamente corrió hacia su camioneta estacionada a 2 cuadras de distancia. Necesitaba alejarse de este lugar. Necesitaba llegar a su casa, encerrarse con Lave y tal vez beber hasta perder el conocimiento. Arrancó el motor y comenzó a conducir por las calles vacías del sábado por la tarde. El camino a su hogar era de 20 minutos, atravesando colonias dormidas y avenidas desiertas donde los comercios cerraban temprano los fines de semana. Estaba exactamente a mitad del trayecto cuando el radio de la camioneta cobró vida. Goyo dio un respingo tan violento que casi perdió el control del volante. El radio estaba apagado. El radio llevaba semanas sin funcionar. Él mismo había intentado arreglarlo sin éxito el mes pasado, pero ahora la pantalla brillaba con una luz verdosa y de los parlantes salía un sonido que no era música ni estática. Era el llanto desgarrador de una mujer profundo y prolongado como el lamento de alguien arrodillada junto a una tumba abierta. Goyo extendió la mano para apagar el aparato, pero la perilla no respondía a sus dedos. Giró y giró sin ningún efecto. El volumen seguía subiendo, y entonces las voces comenzaron a hablar. ¿Por qué nos hicieron esto? Una voz masculina grave, llena de una tristeza antigua. Éramos gente buena. Nunca le hicimos daño a nadie. No merecíamos morir así. Por favor, déjenos descansar. La voz de la mujer ahora quebrada por sollozos. Es lo único que queremos. Descansar, por favor. Y luego una tercera voz, aguda, infantil, pero cargada de una furia que ningún niño debería conocer. Devuelvan lo que tomaron. Devuélvanlo ahora. Goyo arrancó el radio del tablero con las manos desnudas, jalando cables, quebrando plástico, cortándose los dedos con los bordes filosos. El aparato quedó colgando de los cables pelados como un órgano extraído a la fuerza de un cuerpo. Pero las voces no se detuvieron. Seguían saliendo de alguna parte, de los parlantes que ya no estaban conectados, de las paredes de la cabina, del aire mismo que Goyo respiraba. Miró por el espejo retrovisor buscando una explicación, buscando algo que tuviera sentido en medio de esta locura. Y los vio, 3 figuras sentadas en el asiento trasero de su camioneta. Un hombre de rostro demacrado y ojos hundidos. Una mujer con el cabello largo y sucio cubriendo parcialmente sus facciones. Y entre ellos un niño pequeño que sonreía con demasiados dientes. Estaban tan cerca que Goyo podía oler la tierra húmeda y la carne podrida que emanaba de sus cuerpos. El niño se inclinó hacia adelante, acercando su boca al oído de Goyo. Tu turno, susurró. Goyo volteó frenéticamente hacia el asiento trasero. No había nadie. Cuando volvió a mirar al frente, el poste de luz estaba a menos de 5 metros de distancia. Pisó el freno con todas sus fuerzas. Los frenos no respondieron. Giró el volante desesperadamente. El volante estaba trabado inmóvil como si manos invisibles lo mantuvieran fijo en su posición. La camioneta impactó contra el poste a 70 kilómetros por hora. Goyo salió disparado a través del parabrisas porque nunca usaba cinturón de seguridad. Murió antes de que su cuerpo terminara de rodar sobre el asfalto caliente.
Cuando los policías llegaron a la esquina encontraron el cadáver de Goyo acostado en medio de la calle con el cráneo destrozado por el impacto y los ojos todavía abiertos mirando fijamente hacia una dirección específica, hacia el barrio donde vivía la familia Mendoza, hacia el terreno donde todo había comenzado. El oficial más joven, un muchacho recién salido de la academia, notó algo extraño mientras llenaba el reporte del accidente. En la frente de la víctima, justo encima de los hoyos sin vida, había una marca que parecía haber sido hecha con presión, como si alguien le hubiera apretado los dedos contra la piel con fuerza considerable. Una marca con la forma inconfundible de una mano de mujer adulta. El domingo por la tarde, Tono se convirtió en la tercera víctima. La fiebre había comenzado la noche anterior, pocas horas después de enterarse de la muerte de Goyo. Se despertó empapado en sudor frío, temblando como si estuviera sumergido en agua helada, con la sensación de que alguien había encendido una fogata dentro de su cráneo. Su esposa, una mujer menuda llamada Rosalba, le puso paños húmedos en la frente y le dio todas las pastillas que tenían en el botiquín. Nada funcionaba. La temperatura seguía subiendo como si su cuerpo estuviera determinado a hervirse desde adentro, y con la fiebre llegaron los delirios. Tono comenzó a hablar, solo a murmurar frases inconexas que Rosalba no lograba entender. Repetía los nombres de Goyo y Marcos una y otra vez. Pedía perdón a personas que él no conocía. Lorba sin lágrimas, con los ojos perdidos en algún punto del techo que solo él podía ver. Lo siento, repetía sin cesar, con la voz convertida en un graznido ronco. No sabíamos que estaban ahí. Por favor, perdónenos. Por favor. A las 4 de la tarde, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte y las sombras se alargaban sobre el piso de la recámara, Tono abrió los ojos de golpe. Pero los ojos que se abrieron no eran los de su esposo. Eran ojos vacíos, sin reconocimiento, sin vida, como los ojos de un cuerpo que ya ha dejado de respirar pero todavía no se ha dado cuenta. Se incorporó de la cama con un solo movimiento, ignorando los gritos de Rosalba, que le suplicaba que se quedara acostado. Caminó hacia la puerta del cuarto con pasos rígidos y mecánicos, como un títere movido por hilos que solo él podía ver. «Tono, ¿a dónde vas? Tono, por favor, acuéstate. Me estás asustando mucho». Él no respondió, no volteó, solo siguió caminando. Salió de la casa y atravesó el patio de tierra. Rosalba lo seguía de cerca, gritando su nombre, tratando de agarrarlo del brazo para detenerlo. Pero cada vez que sus dedos estaban a punto de tocarlo, algo la empujaba hacia atrás. Una fuerza invisible gélida que la apartaba como si fuera una joya seca en medio de un vendaval. Tono llegó hasta la construcción abandonada de la casa vecina, un esqueleto de varilas y bloques donde los andamios de metal se alzaban contra el cielo gris. Sin dudarlo, comenzó a trepar. «Baja de ahí», gritó Rosalba con la voz desgarrada por el pánico. «Por el amor de Dios, Tono, te vas a matar». Pero él seguía subiendo, escalón tras escalón, hasta llegar al andamio más alto, a unos 2 metros del suelo. Se detuvo ahí parado sobre las tablas de madera, mirando hacia el horizonte con ojos que no veían nada de este mundo. Sus labios se movían formando palabras que el viento se elevaba antes de que Rosalba pudiera escucharlas. «Perdón», murmuraba. «No sabíamos. Por favor. Ya no más. Por favor». Pareció escuchar algo, una respuesta que solo él podía oír, y asintió lentamente con la cabeza, como aceptando un veredicto inapelable, y dio un paso hacia adelante, hacia el vacío. Rosalba vio caer a su esposo. Vio cómo su cuerpo giraba en el aire con una lentitud antinatural. Vio el momento exacto en que su cabeza golpeó primero el suelo de cemento en un ángulo preciso que ninguna caída accidental podría producir. Escuchó el crujido húmedo de las vértebras del cuello rompiéndose como ramas secas. Y escuchó algo más, una risa de niño aguda y fría que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Una risa que se desvaneció con el viento de la tarde, dejando atrás solo el silencio y el cuerpo roto de Tono en el suelo polvoriento.
3 días, 3 muertes, 3 hombres que tocaron los huesos. Cuando la noticia de la muerte de Tono llegó a oídos de doña Lucia esa misma noche, ella comprendió que el patrón estaba completo. Pero también comprendió algo mucho peor. Los 3 hombres habían pagado por tocar los restos, pero ninguno había pagado por la decisión de tirarlos a la basura. Ninguno había pagado por quedarse con el oro. Ninguno había pagado por el verdadero insulto, y mientras permanecía sentada en su sala a oscuras mirando las 3 bolsas negras que una vez más habían aparecido en el rincón de su cocina, doña Lucia entendió con terrible claridad que ella era la siguiente. No era una corazonada ni un presentimiento vago. Era una certeza absoluta que le calaba los huesos y le helaba la sangre en las venas. Ellos vendrían por ella. Era solo cuestión de tiempo, y como confirmando sus peores temores justo cuando el reloj de pared marcaba las 8 de la noche, alguien tocó a la puerta de la calle. 3 golpes, lentos, espaciados, deliberados, como el latido de un corazón que se niega a detenerse aunque ya no tenga razones para seguir latiendo. Doña Lucia se quedó paralizada en su silla mirando hacia la puerta de entrada como si pudiera ver a través de la madera. Los 3 golpes resonaron en el silencio de la casa vacía. Don Fermín estaba en el cuarto sedado con pastillas para los nervios que el doctor le había recetado después del funeral de Marcos. No había escuchado nada. No escucharía nada hasta mañana. Ella estaba sola, completamente sola con lo que fuera que estuviera esperando al otro lado de esa puerta. Una parte de ella, la parte racional que había gobernado su vida durante 54 años, le decía que no abriera, que se quedara quieta, que apagara las luces y fingiera que no había nadie en casa. Tal vez quien fuera que tocaba se cansaría y se iría. Pero otra parte, una parte más antigua y más sabia, sabía que no tenía caso esconderse. Ellos la encontrarían de todas formas. Ellos siempre encontraban a quienes les debían algo. Se levantó de la silla con piernas que apenas la sostenían. Caminó hacia la puerta con pasos que parecían hundirse en arena movediza. Su mano temblaba cuando alcanzó la perilla de metal frío. Respiró hondo y abrió. La mujer que estaba parada en el umbral no era lo que doña Lucia esperaba encontrar. No era una aparición fantasmal ni una figura de pesadilla. Era una mujer de carne y hueso de aproximadamente 50 años con el cabello canoso recogido en un mono descuidado y la piel del color de la que era vieja. Vestía ropa sencilla y gastada, el tipo de ropa que usan las mujeres que trabajan limpiando casas ajenas o vendiendo tamales en las esquinas. Pero había algo terriblemente mal en su expresión. Sus ojos estaban enrojecidos e hinchados no por el llanto del duelo, sino por el llanto del terror puro. Sus manos, que sostenían una calla de madera oscura contra su pecho, temblaban tan violentamente que la calla repiqueteaba como dientes castaneando. «¿Usted es la dueña del terreno de junto?», preguntó la mujer con voz apenas audible. Doña Lucia asintió lentamente sin encontrar palabras. «Me llamo Consuelo», dijo la mujer. «No la conozco. Nunca la había visto en mi vida». «Pero me mandaron a buscarla». «¿Quién la mandó?». La señora Consuelo cerró los ojos por un momento como si el simple recuerdo de lo que iba a contar le causara dolor físico. «¿Puedo pasar?», preguntó. «Lo que tengo que decirle no es para contarlo en la calle». Doña Lucia se hizo a un lado y la dejó entrar. Se sentaron en la sala frente a frente, separadas por una mesita de centro donde descansaba un cenicero vacío que nadie había usado en años. Las cortinas estaban cerradas. La única luz venía de una lámpara de pie que proyectaba sombras alargadas sobre las paredes. La señora Consuelo colocó la caja de madera sobre la mesa, pero no la soltó. Sus dedos seguían aferrados a los bordes como si temiera que algo fuera a arrebatársela. «Anoche me fui a dormir como siempre», comenzó a relatar. «Mi casa estaba cerrada con doble llave, las ventanas aseguradas con pasadores. Vivo sola desde que enviudé hace 3 años, así que siempre tengo mucho cuidado. Reviso todo 2 veces antes de acostarme». Doña Lucia escuchaba sin interrumpir, sintiendo cómo el frío se le metía en los huesos a pesar de que la noche era templada.
Me desperté a las 3 de la mañana, no por un ruido, por una sensación, la sensación de que ya no estaba sola en mi recámara, de que alguien había entrado mientras dormía y estaba parado allí mirándome. La señora Consuelo hizo una pausa para tragar saliva. Sus ojos se humedecieron con lágrimas frescas. Abrí los ojos y lo vi. ¿A quién vio? Ariel estaba parado al pie de mi cama. Un hombre alto vestido con ropa vieja como de otra época. Su cara estaba cubierta de sombras aunque había luna llena entrando por la ventana. No podía verle las facciones, solo los ojos. ¿Cómo eran los ojos? No eran ojos normales. Eran como dos pozos negros, dos agujeros que no tenían fondo, que te llamaban hacia adentro si los mirabas demasiado tiempo. Doña Lucia sintió que el aire de la habitación se volvía más denso, más difícil de respirar. Quise gritar, pero no pude, continuó la señora Consuelo. Quise levantarme y correr, pero mi cuerpo no me respondía. Era como estar paralizada, consciente, pero incapaz de moverme. Solo podía quedarme allí acostada mientras él se acercaba. El hombre caminó hacia mi cama. Cada paso que daba no hacía ningún ruido, como si estuviera flotando en lugar de caminar, y cuando llegó junto a mí pude olerlo. Olerlo, la señora Consuelo asintió. Olía a tierra mojada, a humedad, a hojas podridas, al interior de un sótano que leva décadas sin abrirse. Olía a tumba. Exacto, olía a tumba. Dona Lucia reconoció la descripción. Era el mismo olor que había salido del agullero cuando encontraron los huesos. El mismo olor que impregnaba las bolsas negras que seguían apareciendo en su cocina sin importar cuántas veces las tirara. ¿Qué hizo? Él preguntó con voz que apenas le salía del pecho. Puso algo en el piso junto a mi cama. Una bolsa negra de plástico pesada, sucia. No me atreví a mirar qué había adentro, pero lo sabía. Lo sentía. Huesos, tela podrida. Cosas que pertenecieron a gente que ya no está viva. Y después habló. La señora Consuelo asintió de nuevo, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Su voz no era como la voz de una persona normal. Era como el sonido del viento pasando por un túnel vacío, como el crujido de la madera de un ataúd, como algo que viene de muy lejos y de muy profundo. ¿Qué le di yo? Me dijo que trayera esto a la dueña del terreno donde está la tumba, que le advirtiera, que tiene hasta la medianoche para enterrarlos como se debe, con sus pertenencias, con oraciones, en el lugar donde pertenecen. La señora Consuelo empujó la caja de madera hacia doña Lucia. Y me dijo que si no lo hace antes de que salga el sol van a llevarse a la última persona que queda en esa casa. Doña Lucia miró la calle sin atreverse a tocarla. La última persona. Su esposo estaba dormido en el cuarto, drogado con sedantes. Incapaz de hacer nada aunque quisiera, la última persona era ella. ¿Cómo supo dónde encontrarme? Preguntó buscando algún detalle lógico al que aferrarse. No lo sé, respondió la señora Consuelo sacudiendo la cabeza con desesperación. Esta mañana cuando salí de mi casa mis pies sabían a dónde ir. Era como si alguien me estuviera guiando, como si una mano invisible me empujara en cada esquina, me indicara cada vuelta. Caminé durante horas sin saber a dónde me dirigía hasta que llegué aquí. Hasta que la vi a usted parada en la ventana. Se puso de pie abruptamente, alejándose de la calle como si le quemara. Ya hice lo que me pidieron, dijo con voz temblorosa. Ya entregué el mensaje. No quiero saber más. No quiero tener nada que ver con esto. Comenzó a caminar hacia la puerta. Solo sé una cosa a nadie sin voltear. Si usted no hace lo que le piden, esto no va a terminar. Nunca va a terminar. Él los tiene en toda la eternidad para esperar. Nosotros no. Y antes de que doña Lucia pudiera decir nada más, la señora Consuelo abrió la puerta y desapareció en la oscuridad de la noche. El reloj de pared marcaba las 8:43. Le quedaban poco más de 3 horas. Doña Lucia permaneció sentada frente a la caja de madera durante varios minutos que se sintieron como horas. La caja era vieja, de madera oscura manchada por la humedad de décadas. Tenía grabados en la tapa que alguna vez pudieron haber sido flores o enredaderas, pero que ahora eran apenas surcos borrosos en la superficie picada por la polilla. Pesaba más de lo que aparentaba. Con manos que no dejaban de temblar, doña Lucia levantó la tapa.
Lo primero que vio fue una fotografía. Estaba amarillenta por los años con los bordes carcomidos y manchas de humedad que habían borrado partes de la imagen. Pero lo que quedaba era suficientemente claro para distinguir a 3 personas paradas frente a una casa pequeña. Un hombre de mediana edad con bigote espeso y sombrero de palma mirando a la cámara con expresión seria. Una mujer a su lado más baja con el cabello oscuro recogido en trenzas y un vestido de flores que debió haber estado de moda en los años 40. Y entre ambos sosteniendo las manos de sus padres un niño de unos 10 años con una sonrisa tímida y ojos brillantes. Una familia feliz que no sabía lo que el destino les tenía preparado. Doña Lucía reconoció la casa del fondo de la fotografía. Era la casa de don Rosendo y dona Paz antes de las remodelaciones, antes de que el tiempo y el abandono la transformaran en la ruina que él había comprado por casi nada. Pero en la fotografía esa casa no pertenecía a don Rosendo. Pertenecía a la familia de la imagen, la familia que había sido enterrada en el patio. Junto a la fotografía había un anillo de oro pequeño y sencillo con 2 iniciales grabadas en el interior del aro C. También había un arete de plata que hacía juego con el que habían encontrado entre los huesos. Y en el fondo de la caja doblada varias veces sobre sí misma una carta escrita a mano en papel que se deshacía al más mínimo contacto. Dona Lucía desdobló la carta con el mayor cuidado que sus manos temblorosas le permitían, y comenzó a leer: Puebla, 15 de agosto de 1952. A quien encuentre esta carta, mi nombre es Rosendo Gutiérrez. Escribo estas palabras como confesión de mis pecados con la esperanza de que mi alma encuentre algo de perdón, aunque sea en el fondo de mi corazón que no lo merezco. Ellos eran la familia Estrada, don Néstor, dona Clemencia y su único hijo Julián. Eran nuestros vecinos, gente buena y honesta que nunca le hizo daño a nadie en su vida, pero tenían algo que yo quería, que yo codiciaba con una ambición que me envenenaba el alma cada vez que miraba por la ventana, el terreno donde vivían. En 1948, cuando mi esposa Paz y yo llegamos a esta colonia, la familia Estrada ya llevaba años establecida en el terreno de junto. Su tierra era más grande que la nuestra, más fértil, mejor ubicada para cuando el barrio creciera y los terrenos aumentaran de valor. Yo quería esa tierra, la deseaba con una fuerza que no me dejaba dormir por las noches. Mi esposa sentía lo mismo. Una noche de octubre, cuando la luna estaba oscura y nadie podía vernos, hicimos lo que ningún ser humano debería querer más. No puedo escribir los detalles. Mis manos tiemblan con solo recordarlo. Solo diré que al amanecer siguiente la familia Estrada había dejado de existir, y su terreno pasó a ser nuestro. Los enterramos en su propio patio junto con todas sus pertenencias. El dinero que guardaban bajo el colchón. Las joyas de dona Clemencia que habían sido de su madre. Los juguetes de Julián que él tanto quería. Los ancianos del pueblo decían que si enterrabas a los muertos con sus posesiones, sus almas quedaban atadas a ese lugar y no podían ir a buscar justicia al más allá. Pensamos que estábamos protegiéndonos. Estábamos equivocados. Desde aquella noche maldita no hemos conocido un solo día de paz. Escuchamos llantos cuando no hay nadie. Vemos sombras moverse por sí solas. Olemos el hedor de la muerte en cada rincón de la casa sin importar cuánto limpiemos. Y las voces, siempre las voces, 3 voces que nos llaman por nuestros nombres, que nos piden, nos suplican, nos exigen que les devolvamos lo que les arrebatamos. Nunca pudimos tener hijos, no porque Dios no nos los concediera, sino porque sabíamos que ellos se los llevarían. Se llevarían a cualquier criatura que trayéramos a este mundo igual que nosotros les quitamos a la suya. Ahora que siento la muerte acercándose, escribo esta carta y la entierro junto a ellos, junto con las pruebas de nuestra maldad. Si alguien la encuentra algún día, le suplico que haga lo que nosotros nunca tuvimos el valor de hacer: entiérrelos en un lugar sagrado, con oraciones y bendiciones. Devuélvanles todo lo que les pertenece, hasta la última moneda, hasta el último recuerdo, pero háganlo antes de que amanezca, después de encontrarlos. Esa es la ley que rige a los espíritus que fueron atados. Si el sol sale y ellos siguen sin poder descansar, se elevarán a todos los que perturbaron su sueño, uno por uno.
hasta que no quede nadie, que Dios perdone mi alma negra, y que perdone a quien lea estas palabras si no hace lo correcto. Rosendo Gutiérrez. Dona Lucía dejó caer la carta sobre la mesa. Sus manos ya no temblaban, estaban completamente quietas como las manos de un cadáver. Ahora lo entendía todo. Entendía quiénes eran las figuras que había visto en el patio. Entendía por qué Marcos había muerto mirando hacia el agujero. Entendía por qué las bolsas regresaban sin importar a dónde las llevara. Don Néstor, Doña Clemencia, Julián, una familia asesinada hacía más de 70 años por la codicia de sus vecinos, enterrada en secreto en su propia tierra, atada a ese lugar por las mismas posesiones que debieron darles paz en el Masala, esperando durante 7 décadas a que alguien los encontrara y les diera el descanso que merecían. Y cuando finalmente alguien los encontró, cuando finalmente tuvieron una oportunidad de ser liberados que había hecho ella, los había tirado a la basura como desperdicios de cocina, se había quedado con su oro, los había insultado de la peor manera posible. Miró el reloj de la pared, las 9:17, menos de 3 horas para la medianoche. Tenía que actuar, ahora mismo, sin perder un segundo más. Se puso de pie de golpe tirando la silla hacia atrás. Corrió hacia la cocina donde las 3 bolsas negras seguían en su rincón esperando como si supieran que finalmente serían tratadas con el respeto que merecían. Las agarró con ambas manos sintiendo el frío que emanaba del plástico, el peso de los huesos y la tela podrida que contenían. Necesitaba enterrarlos. ¿Pero dónde? La carta de don Rosendo hablaba de un lugar sagrado, un cementerio, tierra consagrada por la iglesia donde los muertos pudieran descansar en paz. Pero el cementerio municipal estaba a media hora en carro y ella no tenía carro. Don Fermín no podía manejar ni aunque estuviera despierto. No había taxis que pasaran por esta zona a esta hora de la noche. Y aunque los hubiera, quien aceptaría llevar a una mujer con 3 bolsas de basura llenas de huesos humanos a un cementerio cerrado. Pensó en la iglesia del barrio, pero estaría cerrada con candado hasta la misa de mañana. Pensó en despertar al padre para pedirle ayuda, pero ¿qué le diría? Que necesitaba enterrar los restos de 3 personas asesinadas hace 70 años antes de que sus fantasmas vinieran a matarla. La encerrarían en un manicomio antes del amanecer. La desesperación comenzó a apretar su garganta como una mano invisible. No va a dar tiempo, murmuró para sí misma. No hay forma de llegar a ningún lado. Estoy atrapada. Se dejó caer de rodillas en el piso de la cocina, las bolsas negras todavía en sus brazos, las lágrimas brotando de sus ojos por primera vez desde la muerte de su hijo. Perdónenme, soloso hacia las bolsas, hacia los huesos, hacia las almas que contenían. No sabía. Les juro que no sabía que estaban allí. Solo quería salir de pobre. Solo quería darle algo mejor a mi familia. No tenía intención de faltarles al respeto. El silencio fue su única respuesta. O casi. Porque en medio de ese silencio tan suave que podría haber sido imaginación, doña Lucía creyó escuchar algo. Un susurro. 3 voces hablando al unísono. Entiérranos donde pertenecemos, con lo que nos pertenece, antes de que sea demasiado tarde. Doña Lucía levantó la cabeza de golpe. Donde pertenecemos, la carta decía lugar sagrado. Pero la familia Estrada no tenía tumba en ningún cementerio. Nunca fueron enterrados apropiadamente. El único lugar que habían conocido, el único lugar donde habían vivido y donde habían muerto era este terreno. El terreno que ahora le pertenecía a ella. Tal vez no necesitaba llevarlos a ningún lado. Tal vez solo necesitaba enterrarlos correctamente aquí mismo, en el lugar donde habían pasado sus últimos momentos con vida, en la tierra que habían trabajado y amado, en el único hogar que conocieron, con sus pertenencias, con oraciones, con respeto. Era su única esperanza. Se levantó del piso con las rodillas adoloridas y corrió al cuarto donde don Fermín dormía. Despierta, le dijo sacudiéndolo por los hombros. Necesito tu ayuda, ahora. Don Fermín abrió los ojos con dificultad, todavía atontado por las pastillas. ¿Qué pasa? ¿Qué hora es? No hay tiempo para explicar. Solo levántate y sígueme. El viejo obedeció sin hacer más preguntas.
Algo en la expresión de su esposa, algo en el tono de su voz le dijo que esto era asunto de vida o muerte. Salieron al patio trasero donde el agujero que habían cavado días atrás seguía abierto como una herida en la carne de la tierra. Dona Lucia agarró una pala y comenzó a cavar más profundo, más rápido de lo que había cavado en toda su vida. Don Fermín tomó otra pala y se unió a ella ignorando las protestas de su espalda destruida, ignorando el dolor que le subía por la columna con cada movimiento. El reloj de la cocina visible a través de la ventana marcaba las 10:45. Poco más de 2 horas. Cavaron en silencio durante 45 minutos. El único sonido era el metal de las palas golpeando la tierra y sus respiraciones cada vez más agitadas. El aire se había vuelto frío, mucho más frío de lo que debería estar en esta época del año, y el olor que subía del agujero era cada vez más intenso, más penetrante, más difícil de ignorar. A las 10:30 el hoyo tenía casi 1 metro de profundidad. Doña Lucía bajó al interior y comenzó a colocar las bolsas negras en el fondo con todo el cuidado que sus manos temblorosas le permitían, una por una, como si estuviera acostando a niños dormidos en sus camas. Después sacó la caja de madera, la fotografía de la familia, el anillo con las iniciales, el arete de plata, y las monedas de oro que había guardado en su armario. Tuvo que correr a la casa a buscarlas maldiciendo cada segundo que perdía. Las encontró en la caja de zapatos donde las había escondido brillando con un destello codicioso bajo la luz de la lámpara. Las llevó al hoyo y las dejó caer junto a los huesos. Todo lo que les pertenecía, hasta la última moneda, hasta el último recuerdo. Ahora entiérralos, le dijo a don Fermín, rápido. El viejo comenzó a echar paladas de tierra sobre las bolsas mientras doña Lucía se arrodillaba junto al borde del hoyo. Padre nuestro que estás en el cielo, comenzó a rezar con voz entrecortada. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Las palabras salían de su boca automáticamente memorizadas desde la infancia mientras la tierra caía sobre los restos de la familia Estrada. Y entonces todo cambió. El viento se levantó de la nada. No era una brisa suave ni una corriente templada. Era un vendaval helado que aulló a través del patio como 1000 voces gritando al unísono. Un viento que traía consigo el olor concentrado de la tumba tan fuerte que doña Lucía sintió arcadas. El cielo, que ya estaba oscuro por las nubes, se volvió negro como el interior de un ataúd. La luna desapareció completamente. Las únicas luces que quedaban eran las de la casa y comenzaron a parpadear erráticamente. La tierra bajo las rodillas de doña Lucía comenzó a temblar. No un terremoto, pero sí un estremecimiento profundo, como si algo enorme se estuviera moviendo bajo la superficie. Y entonces aparecieron 3 figuras emergiendo de la oscuridad al otro lado del hoyo. Estaban de pie al borde de la excavación mirando hacia abajo, mirando a dona Lucía con ojos que no eran ojos. El hombre era alto con hombros anchos que alguna vez fueron fuertes. Su ropa estaba raída, cubierta de tierra, colgando de un cuerpo que ya no tenía carne suficiente para llenarla. Su rostro era una máscara de piel gris estirada sobre huesos prominentes con 2 cuencas vacías donde deberían haber estado sus ojos. La mujer era más pequeña, con un vestido de flores que alguna vez fue hermoso pero que ahora era apenas harapos mojosos. Su cabello largo y sucio le cubría parte del rostro, pero lo que se veía era suficiente para provocar pesadillas. Labios resecos sobre dientes expuestos, mejillas hundidas hasta casi desaparecer. Ojos que eran 2 pozos de oscuridad absoluta. Y entre ellos, todavía sosteniendo lo que quedaba de sus manos, estaba el niño. Julián. Tenía el mismo tamaño que en la fotografía, la misma ropa que debió usar el día que murió. Pero donde antes hubo ojos curiosos y una sonrisa tímida, ahora había algo que había dejado de ser humano hacía mucho tiempo. Doña Lucía dejó de rezar. Las palabras se le congelaron en la garganta. Don Fermín soltó la pala, que cayó al suelo con un golpe metálico. No es suficiente. La voz no vino de ninguna de las 3 figuras. Vino de todas partes al mismo tiempo. Del viento, de la tierra, del interior de la cabeza de dona Lucía. Todavía nos faltan.
3 de los tuyos tocaron nuestros huesos. 3 de los tuyos pagaron. Pero tú la que decidió tirarnos como basura la que se quedó con lo que era nuestro, tú todavía no has pagado nada. Doña Lucía sintió que algo frío se quedaba alrededor de su tobillo. Miró hacia abajo y vio una mano emergiendo de la tierra del hoyo. Una mano delgada gris con dedos largos como garras que se clavaban en su piel a través de la tela del pantalón. La estaban jalando hacia abajo, hacia la tumba. No gritó tratando de liberarse. Ya les devolví todo. Ya me disculpe. ¿Qué más quieren de mí? La mano apretó más fuerte. Dona Lucía sintió las uñas afiladas como cuchillos perforando su piel. Sintió la sangre tibia corriendo por su tobillo. Queremos justicia. Era la voz de la mujer ahora, de Dona Clemencia. Una voz que arrastraba siglos de sufrimiento. 70 años enterrados en la oscuridad. 70 años escuchando pasos sobre nuestras cabezas. 70 años oliendo la comida que otros cocinaban mientras nosotros nos pudríamos. 70 años de dolor sin fin. Otra mano surgió del hoyo y agarró el otro tobillo de Doña Lucía. Ahora estaba siendo arrastrada hacia abajo con el doble de fuerza. Fermín gritó desesperada. Ayúdame. Por favor, ayúdame. Don Fermín salió de su parálisis y se lanzó hacia adelante agarrando las muñecas de su esposa tratando de jalarla hacia arriba y afuera del alcance de aquellas manos muertas. Pero la fuerza que tiraba de ella era demasiado grande. Era como intentar competir contra la gravedad misma, como luchar contra el peso de 70 años de furia acumulada. Dona Lucía estaba resbalando hacia el hoyo centímetro a centímetro, sus uñas arañando la tierra mientras intentaba aferrarse a algo, a cualquier cosa. Y entonces el niño habló. Julian, su voz era lo más terrible de todo. No porque fuera monstruosa o demoníaca. Era terrible precisamente porque sonaba exactamente como lo que era. La voz de un niño de 10 años. Un niño que debería haber crecido, que debería haberse enamorado, que debería haber tenido hijos y nietos. Un niño al que le robaron todo eso. Yo tenía una vida, dijo Julian. Tenía amigos en la escuela. Tenía un perro que se llamaba Canelo. Tenía sueños sobre lo que iba a hacer cuando creciera, y ellos me lo quitaron todo, en una noche, sin razón, solo porque querían nuestra tierra. Doña Lucía dejó de forcejear. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con el sudor y la tierra. Y ustedes cuando nos encontraron nos trataron como si fuéramos basura, como si nunca hubiéramos importado, como si nunca hubiéramos existido. Lo siento, soloso Dona Lucía. Lo siento mucho. No sabíamos la historia. No sabíamos nada de lo que les pasó. Solo queríamos construir un cuarto para mi hijo. Mi hijo que ya está muerto. Mi único hijo. Su voz se quebró en un soloso desgarrador. Ya lo perdí. Ya perdí a Marcos. Ya no tengo nada. ¿Qué más quieren quitarme? Las manos dejaron de jalar. No la soltaron, pero dejaron de arrastrarla hacia abajo. Un silencio pesado cayó sobre el patio, interrumpido solo por los solozos de Doña Lucía y la respiración agitada de Don Fermín. Las 3 figuras permanecían inmóviles al otro lado del hoyo, pero algo había cambiado en su postura. Ya no parecían depredadores a punto de atacar. Parecían algo más. Algo que tal vez había olvidado cómo ser, pero que estaba comenzando a recordar. Don Néstor habló primero. No queríamos matar a tu hijo. No queríamos matar a ninguno de ellos. Pero 70 años de rabia nos convirtieron en algo que no reconocemos, algo que no queríamos ser. Dona Clemencia continuó. Solo queríamos descansar, dormir el sueño que nos fue negado, olvidar el dolor de morir traicionados por quienes considerábamos amigos. Y Julian, el niño que nunca pudo crecer a nadie, con una voz que sonaba infinitamente cansada. Solo queríamos que alguien recordara que existimos, que supiera nuestros nombres, que nos tratara como lo que fuimos. Personas, una familia que se amaba. Doña Lucía levantó la cabeza mirando directamente a los ojos vacíos de las 3 apariciones. Yo los recuerdo, dijo con voz temblorosa pero firme. Don Néstor, Doña Clemencia, Julian, los recuerdo, y voy a asegurarme de que nadie más los olvide. Las manos soltaron sus tobillos. Doña Lucía se arrastró hacia atrás, alejándose del borde del hoyo con la ropa empapada de sudor y tierra, la piel de los tobillos sangrando donde las uñas la habían perforado.
Pero no huyó. No corrió hacia la casa a encerrarse. Se quedó allí arrodillada frente a la tumba improvisada frente a las tres figuras que la observaban desde el otro lado. Voy a poner una cruz con sus nombres, prometió. Voy a rezar por ustedes cada día. Voy a contarle a la gente lo que les pasó para que el mundo sepa la injusticia que sufrieron. Hizo una pausa tomando aire. Y voy a denunciar a don Rosendo y doña Paz ante Dios en cada oración, para que paguen en el más allá lo que nunca pagaron en la tierra. El viento comenzó a calmarse. Las nubes se abrieron un poco dejando pasar un rayo de luna. Las tres figuras seguían ahí, pero sus contornos ya no eran tan definidos. Comenzaban a difuminarse como pinturas expuestas a la lluvia. Julián dio un paso adelante separándose de sus padres. Se detuvo justo al borde del hoyo mirando a Dona Lucía con esos ojos que eran pozos de oscuridad pero que de alguna manera ya no parecían tan amenazantes. Te creemos, Dillo. Y te perdonamos. Extendió una mano pequeña gris fría, pero tienes que terminar de enterrarnos, antes del amanecer. Es la única forma de romper la atadura. Dona Lucía asintió, se puso de pie con piernas que apenas la sostenían, agarró la pala que don Fermín había dejado caer y comenzó a echar tierra sobre las bolsas con renovada determinación. Don Fermín se unió a él trabajando lado a lado mientras las tres figuras observaban en silencio. La tierra caía sobre los huesos, sobre el oro, sobre los recuerdos de una familia que fue borrada del mundo por la codicia de otros. A las 11:45 el hoyo estaba completamente lleno. Doña Lucía se arrodilló junto al montículo de tierra fresca y terminó las oraciones que había comenzado horas antes. Padre nuestro que estás en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando terminó levanto la vista hacia donde habían estado las tres figuras. Ya no estaban. En su lugar tres pequeñas luces flotaban sobre el hoyo. Tres esferas de luz tenue calidad que pulsaban suavemente como corazones latiendo. Se elevaron lentamente hacia el cielo girando unas alrededor de otras como si bailaran. Y justo antes de desaparecer entre las nubes que comenzaban a abrirse, la más pequeña de las luces descendió hasta quedar frente al rostro de doña Lucía. Por un instante, solo un instante, doña Lucía pudo ver dentro de esa luz. Vio a un niño de 10 años con ojos brillantes y una sonrisa tímida. Un niño que finalmente podía descansar. Gracias, susurró la voz de Julián. Y la luz se elevó para reunirse con las otras dos y las tres desaparecieron en el cielo nocturno que comenzaba a clarear con los primeros tonos del amanecer. Doña Lucía se quedó arrodillada junto a la tumba hasta que el sol salió completamente. No se movió cuando don Fermín le puso una cobija sobre los hombros. No se movió cuando los primeros pájaros comenzaron a cantar. No se movió cuando la luz del día bañó el patio y reveló que no quedaba ningún rastro de lo que había sucedido esa noche. Solo el montículo de tierra fresca y las marcas de unas en sus tobillos que tardarían semanas en sanar. Finalmente, cuando el sol estaba ya alto sobre el horizonte, doña Lucía se puso de pie. Sus piernas temblaban. Todo su cuerpo temblaba, pero había algo diferente en sus ojos. Algo que parecía paz. Vamos adentro, le dijo a su esposo. Tenemos mucho que hacer. Don Fermín la siguió sin hacer preguntas. Ninguno de los dos volvió a hablar de lo que había pasado esa noche, pero cada domingo, sin falta, doña Lucía llevaba flores frescas al montículo de tierra en el patio. Y cada noche antes de dormir rezaba 3 avemarias, una por don Néstor, una por dona Clemencia, y una por Julián el niño que finalmente había encontrado el camino a casa. 3 meses pasaron desde aquella noche. El mundo siguió girando como si nada hubiera ocurrido. Las estaciones cambiaron su curso, las joyas de los árboles se volvieron amarillas y cayeron al suelo y la gente del barrio continuó con sus vidas ordinarias sin sospecha que a pocas cuadras de sus casas 3 almas habían sido finalmente liberadas de una prisión de 70 años. Doña Lucía sobrevivió. Ese era el único verbo que podía usar para describir su existencia. No vivía no en el sentido completo de la palabra, sobrevivía.
Cada día era una batalla silenciosa contra los recuerdos que la asaltaban sin previo aviso, contra las sombras que todavía veía moverse en las esquinas de su visión periférica, contra el eco de una risa infantil que a veces creía escuchar cuando el viento soplaba desde cierta dirección. Quiero la tienda definitivamente. El letrero de cerveza que había brillado en su ventana durante 15 años fue desconectado y guardado en un rincón del almacén cubierto de polvo, junto con los sueños de prosperidad que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra mujer que ya no existía. Don Fermín se deterioró rápidamente después de aquella noche. Su espalda, ya danada por décadas de trabajo duro, quedó completamente destruida por el esfuerzo de cavar la tumba. Pasaba los días acostado mirando el techo con ojos que cada vez veían menos, contando las grietas del yeso como si fueran los días que le quedaban de vida. Murió una tarde de domingo 3 semanas después del tercer mes. Su corazón simplemente se detuvo mientras dormía la siesta, cansado de latir después de 63 años de lucha constante. El médico que firmó el certificado de defunción dijo que había sido pacífico, que no había sufrido, que simplemente se quedó dormido y no despertó. Doña Lucía lo enterró junto a Marcos en el panteón municipal en una tumba doble que compró con los últimos ahorros de la familia. Ahora estaba completamente sola. Sola en una casa llena de fantasmas y recuerdos y una tumba sin nombre en el patio trasero que visitaba cada mañana con flores frescas. Una noche 6 meses después de que todo terminara, Dona Lucía tuvo un sueño. Soñó que estaba parada en el patio junto al montículo de tierra que ahora estaba cubierto de pasto y pequeñas flores silvestres que habían brotado sin que nadie las plantara. El sol se estaba poniendo detrás de las casas, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, y el aire olía a lluvia que se acercaba desde las montañas. Frente a ella estaban los tres, pero no se veían como los había visto aquella noche terrible. No eran sombras sin rostro ni figuras sacadas de una pesadilla. Eran personas normales vestidas con ropa limpia y rostros completos con ojos que brillaban cálidamente bajo la luz dorada del atardecer. Don Néstor llevaba un sombrero de palma nuevo y una camisa blanca impecable. Dona Clemencia vestía un vestido de flores que parecía recién comprado, con el cabello peinado en trenzas adornadas con listones coloridos. Y Julián, el pequeño Julián, se veía exactamente como en la fotografía amarillenta. Un niño de 10 años con una sonrisa tímida y ojos llenos de vida. Gracias, dijo el niño con una voz que ya no resonaba dentro de su cabeza, sino que salía de sus labios como la voz de cualquier niño normal. Gracias por dejarnos descansar. Dona Lucía quiso responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Sabemos que no fue tu culpa, dijo don Néstor con voz grave pero amable. Sabemos que no conocías nuestra historia cuando nos encontraste. Los que nos hicieron daño pagaron hace mucho tiempo con sus propias almas atormentadas, pero necesitábamos que alguien nos escuchara. Añadió Dona Clemencia, sus ojos brillando con lágrimas que ya no eran de dolor. Necesitábamos que alguien supiera que existimos, que no fuimos olvidados por completo. Julián dio un paso adelante y tomó la mano de Dona Lucía entre las suyas. Su tacto no era frío como aquella noche. Era cálido, suave como la mano de cualquier niño vivo. Ya podemos irnos, dijo, pero queríamos despedirnos primero. Queríamos que supieras que ya no tienes que tener miedo. No vamos a volver. Dona Lucía sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. Perdónenme, logró susurrar con voz quebrada. Perdónenme por cómo los traté al principio. Ya te perdonamos, respondió don Néstor con una sonrisa que transformó su rostro serio en algo casi paternal. Te perdonamos hace mucho tiempo. Las tres figuras comenzaron a desvanecerse, volviéndose transparentes como el humo de una vela apagada. Pero antes de desaparecer por completo, Julián soltó la mano de doña Lucía y se tocó el pecho justo sobre el corazón. El anillo, dijo, el anillo de mis padres. Guárdalo, es nuestro regalo para ti, para que nunca olvides que existimos, para que nuestra historia no muera contigo. Y se desvaneció junto con sus padres, dejando solo el aroma de flores silvestres y el sonido distante de una risa infantil que ya no era aterradora.
Era la risa de un niño que finalmente podía jugar en paz. Dona Lucía despertó con el rostro húmedo de lágrimas y una sensación de ligereza en el pecho que no había sentido en meses. Fue hasta el pequeño altar que había construido en la esquina de su recámara donde guardaba la fotografía de la familia Estrada junto a veladoras y flores secas. Y allí sobre el altar donde la noche anterior no había nada encontró el anillo de oro. El mismo anillo con las iniciales Nisi que había enterrado junto con los huesos. Estaba limpio, brillante como si alguien lo hubiera pulido durante la noche, y estaba tibio al tacto como si una mano lo hubiera estado sosteniendo hasta hace apenas un momento. Dona Lucía sonrió por primera vez en medio año. Gracias, murmuró hacia el techo, hacia el cielo, hacia donde sea que estuvieran ahora las almas de la familia Estrada. Nunca los voy a olvidar, se los prometo. Se colgó el anillo en una cadena de plata y se lo puso alrededor del cuello. Nunca se lo quito. Esta historia me la contó la nuera de Dona Lucía en una tienda de abarrotes que ahora ella atiende. Era una noche de octubre con lluvia golpeando las ventanas y truenos retumbando en la distancia. Me la contó con voz baja mirando constantemente hacia la puerta como si esperara que alguien entrara en cualquier momento. Doña Lucía falleció hace 6 meses, me dijo mientras destapaba otra cerveza. Murió en su cama dormida con una sonrisa en el rostro, como si hubiera visto algo hermoso en sus últimos momentos. Tomó un largo trago antes de continuar. Cuando la preparamos para el funeral encontramos el anillo colgado de su cuello. Intentamos quitárselo para guardarlo con sus otras pertenencias, pero estaba como fundido con su piel. No se movía. Al final decidimos enterrarla con el puesto. Hizo una pausa mirando hacia la ventana donde la lluvia se deslizaba como lágrimas sobre el cristal. Pero eso no es lo extraño, añadió en un susurro. ¿Qué es lo extraño?, pregunté. Ayer mientras limpiaba la casa de mi suegra para ponerla en venta encontré algo en el escalón de la puerta trasera. La puerta que da al patio donde está la tumba. ¿Qué encontraste? Me miró con ojos que habían visto algo que no podían explicar. Un puñado de tierra fresca, húmeda, negra como recién excavada, y adentro de la tierra un anillo de oro con 2 iniciales grabadas. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda a pesar del calor de la cerveza en mi estómago. ¿Qué hiciste con él? Lo enterré en la tumba del patio, respondió rápidamente. Lo puse donde debía estar y recé 3 avemarías como mi suegra me enseñó. Hizo otra pausa. Pero esta mañana cuando salí a barrer el anillo estaba de nuevo en el escalón. La miré sin saber qué decir. Ella se levantó de la mesa y caminó hacia el mostrador para buscar otra cerveza. Cuando regresó noté algo que no había visto antes. Una cadena de plata alrededor de su cuello, con un anillo de oro colgando de ella. No me pregunto si quería escuchar más. Solo siguió hablando como si necesitara sacar las palabras de su pecho antes de que la ahogaran. Mi suegra me dijo una vez que algunas historias no quieren morir, que buscan quien las cuente, quien las recuerde, quien las mantenga vivas. Y que cuando encuentran a esa persona se aferran a ella hasta que la historia es pasada a alguien más. Me miró directamente a los ojos. Creo que ahora entiendo lo que quiso decir. Salí de la tienda pasada la medianoche caminando bajo la lluvia hacia mi casa. No podía dejar de pensar en todo lo que había escuchado. En la familia Estrada, en Doña Lucía, en el anillo que aparecía y desaparecía como si tuviera voluntad propia. Cuando llegué a mi puerta me detuve en seco. Allí en el escalón de la entrada había algo que no estaba cuando salí. Un pequeño montón de tierra, húmeda, negra, con algo brillando en el centro. No lo toqué. Entré a mi casa, cerré la puerta con doble llave y me senté en la sala con todas las luces encendidas hasta que amaneció. A la mañana siguiente el montón de tierra había desaparecido, pero el anillo seguía allí, brillando bajo el sol de la mañana, esperando. No sé por qué les estoy contando esto. Tal vez porque necesito que alguien más lo sepa. Tal vez porque la historia me eligió a mí y ahora necesita encontrar un nuevo guardián. O tal vez porque muy en el fondo espero que al compartirla con ustedes el anillo deje de aparecer en mi puerta.
Solo les pido una cosa. Si mañana encuentran un punado de tierra en la entrada de su casa con algo dorado brillando en el centro, no lo toquen. No lo miren demasiado tiempo, y sobre todo no se lo cuenten a nadie, porque hay historias que no quieren morir, y hay muertos que no descansan hasta que alguien los recuerda. Dulces sueños, y cuídense de lo que encuentran enterrado en la tierra. Nunca saben quién los está esperando abajo.